Buenas noches, bienvenidos a este programa de Ciudadanos y para los ciudadanos. El día de hoy vamos a hablar de la desigualdad, de este tema que a todo mundo nos afecta, pero que también a todos nos corresponde buscar soluciones para poder enfrentarlo. Hoy, como este programa tiene como objetivo darle espacio a las organizaciones ciudadanas, nos han pedido un grupo de organizaciones que están agrupadas en Sociedad en Movimiento, que iniciáramos leyendo un manifiesto que es la interpretación de muchas organizaciones de la sociedad civil de lo que hoy está aconteciendo en las últimas semanas en el país. Y si me permiten, les voy a leer. Urgente recuperar la confianza y la credibilidad. El país, nos dicen estas organizaciones de la sociedad civil, se encuentra en situación de crisis grave y delicada, que exige respuestas inmediatas y contundentes frente a la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la violencia y el pobre crecimiento económico. Respuestas que devuelvan la credibilidad y la confianza en las instituciones. En este sentido, dicen las organizaciones de la sociedad civil, consideramos que las medidas anunciadas recientemente por el presidente de la República son positivas, pero insuficientes. Es fundamental pasar de las iniciativas de reforma a las acciones que muestren un compromiso real de respeto al Estado de Derecho y combate a la impunidad. Y estas organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Sociedad en Movimiento proponen lo siguiente. 1. La disposición del Ejecutivo Federal a ser el primero en someterse y cumplir con la ley. Permitir que se investigue la posible existencia de conflicto de interés en el tema de la llamada Casa Blanca y la asignación y revocación de la concesión del tren México-Querétaro. No puede haber mensaje más poderoso de voluntad política, nos dicen ellas, que con esta acción. También plantean la presentación pública de las declaraciones patrimoniales y de impuestos de los miembros del gabinete, de los líderes de los partidos políticos, de los gobernadores, presidentes municipales y de los legisladores, tanto federales como locales, manifestando de esta manera un verdadero compromiso con la transparencia. Plantean también la desaparición del fuero para que sean los gobernantes quienes sean los primeros en someterse a las leyes y como mensaje a la sociedad de que están dispuestos a concluir con cotos de impunidad. Plantean a su vez la transparencia total en las licitaciones públicas, el castigo ejemplar de todos y cada uno de los servidores públicos implicados en los casos de Tatlaya y Guerrero, y también que las iniciativas y medidas anunciadas por el presidente de la República aterricen de forma tal que empoderen realmente a la sociedad. Es preciso, nos dicen, que en el tema del Sistema Nacional de Anticorrupción se privilegie el principio básico de que partidos y gobernantes no sean jueces y parte, sino que se requieren verdaderos organismos autónomos, presididos por reconocidos ciudadanos y no por funcionarios públicos. Finalmente concluyen que el compromiso de los partidos de hacer una revisión escrupulosa en la selección de los candidatos que participen en el periodo de julio próximo, esto con el objeto de evitar la presencia del crimen organizado y que también haya una mayor inclusión en el diálogo social de grupos, sectores y organizaciones para lograr una auténtica pluralidad. Finalmente, concluyen que reconocen que el problema de inseguridad no es cuestión solo policial, sino que se requiere una verdadera depuración de las instituciones, pero sobre todo de toda la cadena de la impartición de justicia. Pues ya cumplí con las organizaciones de la sociedad civil que nos pidieron que leyéramos este comunicado, dado que este es un espacio de los ciudadanos para que puedan expresar sus posicionamientos, sus pronunciamientos sobre los temas que nos están aconteciendo. Vamos a hablar hoy, como mencionaba en la introducción, de la desigualdad. Vamos a observar en las gráficas que de acuerdo a datos del Coneval, fundamentalmente la desigualdad llamada pobreza la podemos ubicar en las zonas rurales. El 60% de la pobreza en nuestro país, de acuerdo a datos del 2012, se encuentra en las zonas rurales y un 40% lo encontramos en las zonas urbanas del país. Y esto lo que quiere decir es que a pesar de que ha habido un fenómeno de que la población se ha venido concentrando gradualmente en las zonas urbanas, también ahí se está acrecentando el tema de la pobreza y nos parece que eso debe ser un elemento importante para el diseño de las políticas públicas. En la siguiente gráfica vamos a observar cuáles son los componentes fundamentales de la pobreza. Como podemos observar, el 40% de la población
El 22% de la población, perdón, se identifica que tiene rezago educativo. El 25% tiene carencia en servicios de salud. Pero si nos vamos a elementos básicos para que una sociedad tenga una mayor vocación productiva y por lo tanto pueda generar nuevas oportunidades para las familias, observamos que el 60% de la población se encuentra en un ingreso inferior a la línea de bienestar. Y también observamos que el 72% de la población carece de accesos al sistema de seguridad social, lo que conlleva que no tenga la posibilidad de educación de calidad, de salud de calidad, pero también a un sistema de pensión eficiente cuando se retire. También podemos observar en la gráfica que el 23% de la población en México tiene un salario inferior al ingreso mínimo. Y es por eso que nosotros consideramos que la desigualdad es el principal reclamo de las familias y de las personas que hoy se están manifestando en las calles. Estamos observando y estamos viendo que la principal clamor es que haya nuevas oportunidades para que las familias no solamente tengan los elementos mínimos en los cuales se puede desarrollar, sino sobre todo que se retome la senda en donde los jóvenes al participar en los sistemas de educación pública tenían la oportunidad de dar mejores satisfactores a sus familias. Y ese que lo llamamos el esquema de movilidad social en nuestro país parece que se ha cancelado o al menos se convierte en una posibilidad poco clara para estos jóvenes que hoy están estudiando. Vamos a ver un testimonial de calle en donde le preguntamos a los ciudadanos como tú y como yo, ¿qué es para ti la desigualdad? Veámoslos. Pues los campesinos, la gente que vive en los lugares suburbanos, ¿no? Económica, o sea, realmente ganan muy poco y apenas comen, ¿no? Las mujeres. Incluso en el trabajo les dan más preferencia a los hombres por ser hombre que a las mujeres. Y cuando hoy por hoy debería de estar mucho más abierto, pues en el siglo donde vivimos, ¿no? Los pobres, la gente asalariada con bajos recursos, se enfrentan a todo, se enfrentan a un lugar en la sociedad, se enfrentan a que son discriminados totalmente en todo. Yo soy uruguayo y veo que hay mucho clasismo en México, lo hay, y vengo de papá de Uruguay, albañil, soy hijo de albañil, y para mí es un orgullo en Uruguay, y acá lo toman como una persona, lo toman mal. Depende mucho de la zona donde nos encontremos, pero creo que en general la gente pobre, la gente de descendencia indígena, creo que son los más a las que se les da un peor trato en cuestión de inequidad. De cuestión racial, de cuestión laboral también, de índole incluso pues social, ¿no? Cómo nos relacionamos con la gente que nosotros creemos es inferior a nosotros, yo diría. Las mujeres, sin duda, la inequidad laboral, que es la que sufrimos enormemente, ¿no? Para empezar, temas de salariales, pues las mujeres nos cuesta mucho más trabajo tener los mismos niveles salariales que los hombres. En la sociedad, ¿cómo te categorizan a la mujer? También me parece que estamos como un nivel por debajo. Una falla, una falta en una mujer es mucho más grave que las mismas faltas en hombres. La clase obrera, por decir, y nosotros que andamos en la calle trabajando así. Pues yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? O sea, siempre la persona que está más arriba siempre trata ahora sí que de amolar al que está más abajo, o sea, esa es la cosa. Las mujeres y los niños, y los ancianos también. Yo creo que principalmente en los servicios, muchas veces no somos bien tratadas, o a las personas mayores tampoco son bien tratadas cuando van a solicitar algún tipo, sobre todo en el tema si vas a alguna dependencia llámese gobierno, CFE, cualquier cosa, o sea, te dejan hasta el final, y como mujer también, y a los niños, pues bueno, ¿qué te digo? Saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, primero. Segundo, una vez organizados, pues buscar alternativas, ¿no? Como exigirle a los políticos que lo que ellos ofrecen
pues realmente sea acorde a las necesidades que necesitamos todos los ciudadanos, ¿no? Ser unas buenas madres y no educar machos misóginos. Desde ahí, desde la casa parte toda esta mala cultura, porque las mismas madres protegen más al hombre que a la mujer, ¿no? La diferencia es no porque tú eres mujer o no porque tú eres hombre. Creo que debe haber justamente un plan de gobierno que nos ayude a concientizar a las personas, desde una plataforma digital, una plataforma ATL, una plataforma como 360, que pueda realmente explicar a las personas cuál es el problema y cómo poder atacarlo. Tener un gobierno con un sentido profundo, social, eso es lo que hay que hacer en México urgente. Que se bajen de su puesto y que se pongan en lugar de la agenda del trabajador, que es el que mueve el país. Creo que tendría que haber un cambio de paradigma en cuanto a lo que creemos que es bueno o que es correcto o que es socialmente aceptable dentro de la sociedad mexicana, porque creo que bueno, los medios tienen mucha influencia en cuanto a lo que nos parece normal o lo que nos parece bonito o guapo o socialmente aceptable. Entonces pues creo que tendríamos que tener un cambio de paradigma de fondo para que podamos llegar a aceptar las variedades sociales que tenemos, porque pues México al final es un país de diversidad cultural, ¿no? Sería buscar un Estado de Derecho, ¿no? En donde se cuide, establecer leyes, políticas que cuiden y que protejan a estos grupos y después respetarlas, ¿no? Y desde el lado del ciudadano, pues tomar siempre una actitud semejante, ¿no? Hombre, mujer, y en las empresas buscar que los empresarios, ¿no? Dueños de empresas, en dependencias de gobierno, pues que se busquen mujeres, siempre la participación de ellas, ¿no? Trabajé en una empresa y siempre hablaban de la justa repartición de la riqueza, pero pues no sé, se ve que no, ¿eh? Eso es lo que deberíamos de ver, no porque repartan, sino que a la gente le den, vaya, la oportunidad de estudiar, de salir adelante, de prepararse para que eso cambie. Pronunciarnos ante las autoridades correspondientes y que haya, no sé, sanciones a las personas que estén o ataquen o que no atiendan bien a las personas, o sea, que provoquen la inequidad entre la misma población. Creo que deben de ser sancionadas y además debe de haber un organismo o alguien que se agrupe para poder pronunciarse en contra de ese tipo de abusos o de problemas que suceden constantemente en la sociedad.